Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Rafael Barceló desde el Consulado de México en Tucson. Muy contentos el día de hoy de estar dando inicio a la sexta jornada del ciclo de la lengua española, dedicada al bilingüismo, dedicada a la biculturalidad, realizada por las sedes de la UNAM en el extranjero, particularmente las sedes que la UNAM tiene en los Estados Unidos, en Canadá y en Cuba. El día de hoy, pues muy contentos, estaremos de escuchar tanto a la directora de UNAM Tucson, la doctora Caterina Stern, como también a la a la ingeniera, perdón, Paula de Gortari Pedrosa, quien es directora de UNAM San Antonio. Un gusto también saludar a las personas que estarán moderando este panel sobre el programa de lenguaje dual, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus ventajas, particularmente como moderadora la maestra Zoraida Serrano Vega, igual a las ponentes Mónica Valderrama y Marta Rodríguez. Un gusto de verdad, sobre todo, poder mantener estas conversaciones en relación con nuestra lengua, con la lengua común, con la lengua que hemos recibido de nuestros padres y madres, de nuestras propia familia o que usamos en el día común y que consideramos parte de nuestro patrimonio cultural. El día de hoy es particularmente emblemático porque estamos, además de celebrando el Día de la Lengua Española, la razón por la cual estamos hablando de eso, también el Día del Libro, el día que coinciden, si no mal recuerdo, esa es la razón por la que se celebra el Día del Libro, los natalicios de tres grandes escritores, dos de ellos en lengua española, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Así que bueno, para todas las personas interesadas en la lengua, interesadas en la literatura, creo que es un día para estar particularmente contentos y emocionados. Esta es la primera sesión de, de esta jornada, pero tendremos, para que nos están viendo, no se despeguen, tendremos una sesión posterior a esta, a las 4:30, que tiene que ver con la privatización del español y sobre todo repensar esta idea del lenguaje como poder y como voz entre poblaciones lingüísticas minoritarias, aunque a veces hasta son minoritarias, perdón, hasta son mayoritarias, pero se nos considera minoritarias por otras razones que tienen más que ver justamente con el poder y con dar o con no dar la voz. Pero bueno, el día de hoy, en esta primera sesión, muy contentos de darle la palabra a la doctora Catalina Stern, quien es nuestra querida directora de UNAM Tucson, para hablar sobre esta jornada, un ciclo de la lengua española muy exitoso, sexta jornada y próximamente estaremos ya lamentablemente en la clausura, pero ha sido justamente desde diciembre que hicimos las primeras jornadas una oportunidad de pensar, de repensar, de conectar, de conocernos y reconocernos como personas hispanoparlantes, como personas bilingües. Así que con mucho gusto les doy nuevamente la bienvenida a esta sesión. Recuerden compartir estos contenidos en redes sociales, hay que llenarlos de cosas positivas y edificantes. Catalina, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Cónsul Barceló. Muchas gracias porque este ciclo ha sido un éxito y en parte es porque hemos logrado colaborar con el Consulado de México en Tucson y entonces algunas sesiones se han hecho de manera híbrida, otras no, pero pues es algo muy cercano a la población hispana que vive en Tucson, además de todas las demás gentes que nos están escuchando. Como dijo el cónsul, hoy es un día particularmente importante, es el Día de la Lengua Española, es el día del libro y les quiero platicar cómo surgió esta idea del ciclo de la lengua. En realidad, esto inició como una semana de la lengua española que se organizaba cada año en una sede diferente de la UNAM, en alguna de las sedes que está en Estados Unidos o Canadá. El año pasado se complicaron las fechas y entonces no pudimos hacer la semana cuando era la semana y decidimos que mejor hacíamos un evento al mes. Esto ha resultado bastante bien porque nos da tiempo de digerir todo lo que nos dicen nuestros expertos sobre la lengua. Es fascinante, se ha hablado del español eh, como resistencia, del español desde luego para comunicarse, del español para aprender, del español para valorar, del español para unir gente
y entonces del español para identificarte y estas pequeñas diferencias que hay entre Latinoamérica, pero que al mismo tiempo nos une, esta idea que desde Tijuana hasta Tierra del Fuego podemos hablar español, podemos irnos caminando y todos hablar el mismo idioma, por no decir todos nuestros compañeros, colegas, amigos que son mexicanos o de origen hispano y que viven al norte de la frontera, donde también a veces estamos en ciudades donde pareciera que el idioma local es el español. Entonces, pues este es un gran tesoro que tenemos, el español. Y tenemos el otro gran tesoro, que es el libro. ¿Ustedes se imaginan lo que sería vivir sin libros? Yo no me lo puedo imaginar. No me puedo imaginar todo lo que nosotros hacemos con los libros. El libro desde la imprenta de Gutenberg, porque antes había libros también, pero había un ejemplar de cada uno o un papiro enrollado de cada uno. Pues sí existían, pero pero la mayor parte de nosotros no hubiéramos tenido acceso a saber lo que dicen esos libros. Entonces ha sido algo maravilloso que existan los libros. Además, antes de que existieran los libros no había gramáticas. Y como no había gramáticas, pues cada quien hablaba como quería y se iba cambiando el idioma muy rápidamente como la gente se movía y como escuchaba otras cosas. Entonces, el significado de un idioma es enorme, todo lo que nos une, todo lo que nos enseña, y creo que es muy importante este ciclo. Yo no me dedico a las lenguas y la verdad, la riqueza, todo lo que yo he aprendido gracias a mis colegas expertos en enseñar el español, en analizar el español, en analizar la gramática, me parece fascinante. Así es que sin más, tengo el enormísimo gusto de presentar a la ingeniera Paula de Gortari. Es una gran directora de UNAM San Antonio. UNAM San Antonio es la sede más antigua de la UNAM y para mí es un honor y un gusto y es un día especial, dedicado especial para UNAM San Antonio. Muchas gracias, Paula, por haber aceptado y te cedo la palabra. Muchas gracias, querida Catalina, y muchas gracias al cónsul Barceló, al cónsul de Tucson. Muchísimas gracias a todos los organizadores. Y bueno, pues sí, yo soy Paula de Gortari, soy la directora de la sede de la UNAM en San Antonio, Texas, y pues quiero darles la más cordial bienvenida a esta sexta jornada del ciclo de la lengua española. Y es un honor y un privilegio que podamos contar con su presencia en este evento tan significativo porque se realiza en un contexto en donde el bilingüismo y la biculturalidad son más relevantes que nunca. Hoy, 23 de abril de 2025, pues estamos aquí reunidos virtualmente desde diversas sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México en Estados Unidos, Canadá y Cuba, para reflexionar y celebrar el idioma español y su invaluable riqueza cultural. La lengua española no solo es un medio de comunicación, es un puente que conecta a millones de personas alrededor del mundo y un vehículo que transporta nuestras historias, tradiciones y valores. El tema de hoy, el bilingüismo y la biculturalidad, nos invita a explorar la intersección entre el idioma y la identidad cultural. Y el español, como lengua hablada por millones alrededor del mundo, es un vínculo que conecta culturas, tradiciones y experiencias. En este mundo cada vez más globalizado, el bilingüismo se convierte no solo en una habilidad valiosa, sino en una necesidad. Nos permite navegar entre diferentes realidades y enriquecer nuestras vidas y las de quienes nos rodean. También es importante mencionar que por su parte la biculturalidad nos ofrece la oportunidad de sumergirnos en múltiples tradiciones y otras formas de ver el mundo. A medida que exploramos estos conceptos, es importante reconocer cómo el dominio de más de un idioma no solo amplía nuestras capacidades comunicativas, sino que también fomenta una mejor comprensión entre diferentes comunidades. En este sentido, el español actúa como un puente que nos une, permitiéndonos compartir no solo palabras, sino también historias y valores. En adición a lo anterior, y como ya lo comentó el cónsul Barceló y la doctora Stern, pues hoy, 23 de abril,
el Día Mundial del Idioma Español y el Día del Libro. Es una oportunidad invaluable para reconocer la riqueza cultural, histórica y literaria que esta lengua representa. El español hablado por millones de personas en el mundo. Es un puente entre culturas y generaciones y una herramienta poderosa para expresar ideas, emociones y conocimientos. Y al mismo tiempo también, como hemos mencionado, el Día del Libro nos invita a redescubrir el valor de la lectura como medio de reflexión, aprendizaje y transformación personal. Estas celebraciones del día de hoy nos animan a preservar nuestras tradiciones lingüísticas, a fomentar el amor por las letras y a fortalecer nuestra identidad a través de las palabras. Hoy, a lo largo de estas intervenciones, tendremos el privilegio de escuchar a los expertos en el campo que nos proporcionarán valiosas perspectivas sobre el bilingüismo y la biculturalidad. Además, esperamos que cada uno de ustedes se sienta inspirado e inspirada a participar en las discusiones y a compartir también sus propias experiencias. En este diálogo abierto es fundamental para enriquecer nuestra comprensión colectiva y a fortalecer nuestra comunidad. Este evento es más que una serie de charlas, como ya se mencionó, es una celebración de nuestra lengua y de la diversidad cultural que representa. Agradecemos mucho su presencia, ya que esto es lo que da vida al encuentro. Quiero también agradecer a quienes han hecho posible esta jornada, desde los organizadores hasta los ponentes, a quienes han dedicado todo su tiempo y esfuerzo para compartir sus conocimientos con todos nosotros. Y también, sobre todo, la presencia de todos ustedes, que a pesar de la distancia física, que se unen en esta plataforma digital. Muchas gracias. Su interés y participación es la esencia de nuestro evento. Y también quiero agradecer y extender un gran agradecimiento al cónsul de México en Tucson, a Rafael Barceló, a la doctora Catalina Stern, al programa del lenguaje dual del Distrito Escolar Independiente de San Antonio y a los directores de las distintas sedes de la UNAM, quienes han hecho posible esta jornada. Esperamos que esta experiencia también sea enriquecedora y que al final de la jornada todos nos llevemos no solo conocimientos, sino también la motivación para seguir promoviendo el español y la diversidad cultural en nuestros entornos. Disfrutemos juntos de esta celebración de la lengua española y de nuestras identidades. Quiero ahora darle la palabra a la maestra Zoraida Serrano, directora del programa de español de la UNAM San Antonio y quien será la moderadora de este panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por tus palabras tan acertadas, tan cargadas de una verdad en un momento histórico como el que estamos viviendo en este país. Se nos hace definitivamente imperioso el que hablemos de nuestro idioma. Y en esta tarde me complace muchísimo presentar a dos representantes del Distrito Escolar Independiente de San Antonio, a quienes consideramos parte de nuestra familia en la UNAM San Antonio. Ellas son la maestra Mónica Valderrama y la maestra Marta Rodríguez. Quisiera leer algún dato biográfico muy breve sobre ellas y dar paso entonces a su presentación. Inicio con la maestra Mónica Valderrama, quien es una educadora mexicoamericana con una profunda conexión con sus raíces mexicanas y siendo el español su lengua materna. Su pasión por la educación bilingüe y la equidad lingüística la ha llevado a una destacada carrera en el ámbito educativo por casi 20 años. Su trayectoria académica y profesional incluyen una licenciatura en Ciencias Políticas y Español y una maestría en Currículo y Educación Bilingüe. Hoy en día, la maestra Valderrama se desempeña como coordinadora de programas duales en el Distrito Escolar Independiente de San Antonio, donde ha contribuido al desarrollo e implementación de programas bilingües de alta calidad desde el año 2016.
Ha ejercido como especialista de instrucción de lenguaje dual, brindando apoyo y capacitación a otros educadores en el Distrito Escolar Independiente de Austin, y también ha trabajado redactando currículos con el Distrito Escolar Independiente de Austin, también con el Distrito Escolar Independiente United en la ciudad de Laredo, Texas. Y allí diseñaba pues materiales educativos, inclusivos y culturalmente relevantes. Su dedicación a la educación bilingüe y su experiencia en diversos distritos escolares la convierten en una profesional valiosa en el campo de la educación. Por su parte, la maestra Marta Rodríguez es una educadora de raíces mexicanas que llegó a los Estados Unidos a los 18 años con una beca académica para cursar estudios en una universidad históricamente para negros en este país, para después transferirse y graduarse de la Universidad Estatal de Kansas con una licenciatura en Ciencias Sociales de la Comunicación. La maestra Rodríguez obtuvo su certificación por medio de un programa de certificación alterna en Texas, al darse cuenta de que su pasión era la docencia, después de participar como maestra voluntaria de inglés como segundo idioma en su iglesia. A lo largo de su carrera ha demostrado un profundo compromiso con la colaboración, ya sea trabajando con maestros, administradores, socios comunitarios y otros departamentos. Su pasión por la educación lingüística, combinada con sus sólidas habilidades de liderazgo, la convierten en una aliada para maestros del aula dual, y actualmente continúa su propia educación cursando una maestría en enseñanza avanzada. Ambas, tanto la maestra Mónica Valderrama como la maestra Marta Rodríguez, nos van a estar hablando hoy en este panel que se titula Programa de Lenguaje Dual, Beneficios y Ventajas. Y para eso, pues, les cedo la palabra y el tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación a UNAM San Antonio y también a el Consulado de Tucson y a todos los que están aquí presentes. Gracias. Esperamos que podamos compartir un poquito de nuestra historia en el Distrito de San Antonio y un poquito de lo que hemos hecho históricamente a través de más de 20 años. A mí me ha tocado 9 o casi 9 de esos 20, pero vamos a platicarles un poquito de nuestra experiencia y esperemos que puedan aprender un poquito o les podamos enseñar algo de lo bonito que hemos hecho nosotros. Y también quiero dar las gracias a mis compañeros porque esto es un trabajo donde a lo largo de los 20 años todos han puesto un granito de arena, toda administración, los diferentes maestros, coordinadores y líderes que han pasado por San Antonio ISD hicieron este programa exitoso hoy en día. Entonces, es un programa donde se unieron muchas personas para tener éxito, no solamente nosotros, pero muchísimas, muchísimas personas de la comunidad. Gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y vamos a comenzar con la presentación. Listo, Mónica. Muy bien, gracias. Bueno, como Mónica ya les dijo, aquí está nuestra información. Mónica trabaja como coordinadora, perdón, de Dual Language en Compliance específicamente, y yo trabajo como coordinadora de idiomas mundiales, World Languages. Y le queremos platicarles un poquito de quiénes son nuestros estudiantes en San Antonio ISD. Y realmente ha cambiado un poquito la demografía del distrito, pero hoy en día 87% de nuestros estudiantes están en una situación de desventaja económica. 25% son estudiantes bilingües. Emergentes, que es lo que es el término que usamos en Texas, porque pensamos que es una forma más positiva, o, que son bilingües emergentes y le llaman, en el resto de Estados Unidos creo que son llamados English learners o aprendices de inglés. Entonces, 19% son educación especial, 8% dotados y talentosos, que llamados GT, 22% de nuestros estudiantes están en el programa de lenguaje dual, 7% en el programa ESL,
90% son hispanohablantes o de descendencia hispana. Esto incluye estudiantes que son inmigrantes, estudiantes de tercera, cuarta, quinta, primera generación. Es diversa, pero la mayoría, como les digo, son hispanos. 5% afroamericanos, 3% blancos, ¿verdad? Entonces, el porcentaje, porcentaje significativo es 87% de la población está económicamente desfavorecida. Y eso nos trajo a pensar diferente, ¿verdad? Tuvimos un programa bilingüe hace 20 años, por diferentes razones, nunca cambiaba, lo seguían o lo seguían, eh, por, por política, por diferente administración, pero a partir del 2016 hicimos algo llamado el rediseño bilingüe. Quisimos cambiar el programa para ayudar a esta población en riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos juntamos por un año casi, 9 meses y un poquito más, 50 personas de la comunidad, maestros, padres, políticos, universidades, muchísimas personas colaboraron a lo largo de estos 9 meses. Nos juntábamos 2 veces al mes para llegar a una meta de cómo podemos hacer esto en un programa que beneficie a nuestros estudiantes. Cuando yo llegué al distrito en 2016, como les dije, hubo altos y bajos, hubo programas muy exitosos que publicaron muchos libros sobre algunas escuelas. Habían dos, una, ¿verdad? Hoy en día tenemos 55 escuelas, llegamos a tener como 65 escuelas y pues como grupo decidimos que queríamos tener una visión para nuestros estudiantes y metas para nuestros estudiantes. Y aquí pueden ver un poquito de las metas. Nuestras metas eran que los estudiantes lograran tener ambos idiomas, un logro académico alto, ser bilingües y biletrados y tener la parte de la competencia sociocultural, que era muy importante para nosotros. Y nuestra visión es cultivar graduados multilingües con conciencia sociocultural para liderar comunidades locales y globales. La misión es garantizar el éxito académico para todos los estudiantes bilingües emergentes a través de las prácticas innovadoras que eleven y cultiven la cultura, el idioma y las identidades de los estudiantes. Entonces así empezó nuestro plan. Empezamos despacio y si vamos a la siguiente diapositiva. Podemos ver que en el 2016 teníamos 2 escuelas duales y ese es cuando empezó nuestro grupo de rediseño y empezamos a implementar en el 2017 3 escuelas, se convirtieron en lenguaje dual con una academia completa, Mark Twain, que fue reconocida por el secretario de Educación. Cardona estuvo con nosotros hace un año y medio y en ese tiempo el plan era expandir este tipo de programas que hicimos en San Antonio ISD a nivel nacional, ¿verdad? En todo el país. Entonces, esperemos que ese sueño se convierta en realidad pronto. En el 2019 ya teníamos 49 escuelas. Del 2021 al 24, 61 escuelas. El año pasado tuvimos que cerrar algunas escuelas por diferentes situaciones económicas, pero no perdimos estudiantes. Esos estudiantes, el número siguió creciendo, más los invitamos a otras escuelas, ¿verdad? Nunca, no perdieron eso, simplemente fueron menos las escuelas que ofrecían el programa. Entonces, ese es donde estamos hoy en día. ¿Cómo inició nuestro programa? Pues les platiqué un poquito sobre la historia de nuestro programa. Aquí tenemos, en la que sigue, vemos una foto de cómo empezamos, del grupo de personas que empezó el rediseño. Aquí empezamos en octubre del 2016. Como les digo, nuestro objetivo era evaluar los modelos de educación que existían ya, ¿verdad? Empezamos en nuestras juntas, empezamos a evaluar, a analizar todos los modelos que existían en diferentes lugares. Visitamos El Paso, el Valle de Texas, diferentes lugares. Tuvimos la oportunidad de colaborar con Thomas and Collier, Virginia, y estuvimos con ellos muchísimo tiempo en el 2016. José Medina, los Escamilla, Cummings, Stephen Krashen. Entonces, el superintendente en ese tiempo nos dijo, por favor, quiero que crean
el programa de ensueño del lenguaje dual. Entonces había muchas herramientas, había muchísimo presupuesto para empezar este programa y lo empezamos. Empezamos con un sueño, como les digo, muchísimas personas que ya no están con nosotros colaboraron, pusieron su granito de arena para convertir el programa de nosotros en el pionero en Texas o en San Antonio, ¿verdad? Y hay muchos programas, pero lo hemos podido mantener en los últimos 8 años y seguimos creciendo y seguimos viendo el crecimiento de nuestros estudiantes a lo largo de estos años. Entonces, es con mucho orgullo que les platicamos toda esta historia. Entonces, una de las pláticas que tuvimos en una de esas juntas es esta idea de que, y les voy a leer esta cita de Ofelia Medina y otros investigadores, dice, existe una creciente disonancia entre la investigación sobre la educación de estudiantes bilingües emergentes, las políticas desarrolladas por su educación y las prácticas que observamos en las escuelas. Muchas veces en muchos distritos, en muchas ciudades, vemos que no consideran la investigación. ¿Qué es lo que nos dice la investigación sobre cuál es el mejor programa para nuestros estudiantes? Entonces, muchas veces las políticas no están alineadas con la investigación y muchas veces vamos a las aulas y no vemos que en práctica estén haciendo lo que es mejor para nuestros estudiantes. Entonces, ese fue uno de los temas a discutir y algo que realmente a mí personalmente me llamó la atención porque sí es cierto, o sea, no estamos bien, vemos que hay demasiada información, sin embargo, no lo vemos reflejado en lo que se ve en las escuelas, ¿verdad? Entonces, este es un punto muy importante que discutimos. Algo que quiero compartir, yo sé que en Texas, el TA, que es la agencia de Texas, que ellos tienen varios modelos que son aprobados por el estado de Texas. Y voy a empezar del lado derecho y en los programas de ESL, inglés como segundo idioma. Tenemos ese tipo de programas que están aprobados. También tenemos los programas transicionales, salida tardía y salida temprana. Y los programas de lenguaje dual, que son lenguaje dual, que es un sendero y doble sendero. Nosotros hacemos doble sendero. Y si no saben un poquito de esto, para platicarles a nuestra audiencia, un sendero es que estudiantes están aprendiendo ambos idiomas académicamente y están aprendiendo, todos los estudiantes en la clase son emergentes bilingües o bilingües emergentes, ¿verdad? Y en la de doble sendero invitamos estudiantes monolingües en los grados más bajos de prekinder, kinder y primero. Podemos invitar a cualquier estudiante que quiera hacer. Este programa es para todos los estudiantes. Entonces, analizamos todos estos programas y dijimos, "Bueno, ¿cuál es el mejor?" Entonces nos dimos cuenta que a pesar de que el título de la sombrilla en la que tenemos todos esos programas dice Bilingual Education, educación bilingüe, sabemos que muchos de estos programas realmente la meta no era producir a un estudiante bilingüe. Al contrario, los niños empezaban con su primer idioma, el español en nuestro caso, y terminaban solamente con el inglés. Y entonces el español se desvanecía, ya no lo tenían, ya no se podían comunicar con su familia, con sus abuelos, con sus tíos. Entonces empezamos a analizar y dijimos, bueno, esto no suma a los niños algo más. Entonces empezamos a ver que el lenguaje dual realmente la meta era que aprendieran dos idiomas, pero no solamente social, pero académicamente. Y nosotros pudimos ofrecer estos programas desde prekinder, hoy en día lo ofrecemos desde prekinder 3 hasta 12º grado. Tenemos un programa para cada grado. Entonces, es un poquito sobre lo que hacemos en Texas, ¿verdad? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nosotros, nuestra meta en estas juntas era, no queremos un programa remedial para nuestros estudiantes, queremos que los estudiantes tengan un programa de enriquecimiento, que ellos crezcan, que sumen a su repertorio lingüístico, ¿verdad? Que desarrollemos esa parte, ambas partes, ¿verdad? Y no solamente porque queremos que aprendan dos idiomas o porque avancen o porque tengan más dinero en su futuro, sino para que mantengan esa conexión con sus familias, con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, porque hemos visto que muchas veces se rompe ese lazo familiar
porque no se pueden comunicar. Y lo he visto yo muchas veces con mis sobrinos que ya no hablan el español, con los abuelos, entonces queremos esa unión también. Esa era una de nuestras metas aquí en San Antonio ISD. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, como les platicé anteriormente, Thomas y Collier eran nuestros mentores, son los gurús de lenguaje dual y este libro cambió nuestras vidas y esta gráfica es un poquito es un estudio de longitud que se ha hecho creo que más de 30 años ha tenido esto y Thomas y Collier estuvieron investigando estos programas, monitoreando estos programas a lo largo del tiempo, estudiantes bilingües emergentes. Y si vemos aquí, ellos estuvieron investigando los programas de ESL, inglés como segundo idioma, los tradicionales, que son salida tardía y salida temprana, y los de lenguaje dual. Entonces, ellos empezaron a recopilar información de los exámenes estatales de los estudiantes. Si ven la línea en medio, esa línea es el promedio de un estudiante monolingüe en inglés, las calificaciones que el promedio que hace una persona monolingüe. Entonces, al monitorear por estos años, el programa solamente se impartió en primaria. Sin embargo, lo monitorearon hasta que los estudiantes graduaron de la preparatoria. Y lo que vemos aquí, lo que vimos y lo más impresionante de esta gráfica es que empezaron todos igual y si se fijan, todos los programas empezaron igual porque los chiquitines empiezan a leer y escribir al mismo tiempo. Sin embargo, empezamos a ver el crecimiento después de tercer grado, que es cuando ya empiezan a leer y escribir para entender las materias y el contenido. Y lo siguieron siguiendo estos niños y lo siguen haciendo. Y seguimos viendo que el único programa que cerró la brecha académica era el programa de lenguaje dual en rojo que ven aquí. Entonces voy a leerles una cita de ellos que está traducida al español y nos decía que el mayor indicador de éxito académico a largo plazo en inglés es la extensión y calidad de la instrucción en el primer idioma. Es muy diferente cuando vienen inmigrantes, personas adultas que vienen a aprender inglés y en un programa ESL, porque ellos ya desarrollaron su primer idioma. A nuestros chiquitines aquí en Estados Unidos no tienen ese privilegio. Cuando están en kinder tienen un español de kinder. Entonces, muchas veces entre las pláticas de nuestros padres nos dicen, no, no, yo le enseño el español en casa y el inglés ustedes hagan, pero no, realmente ellos están y les enseñan a los niños el español social, más no el académico. Entonces, ese era un punto de convencimiento de nuestros padres y esta gráfica. Entonces, más adelante les vamos a enseñar los resultados de San Antonio ISD a lo largo de los años, porque al principio cuando ves esta gráfica dices, bueno, sí, se oye muy bonito, pero ¿será verdad? Entonces lo vemos después en un ratito. Entonces, al final, en esta junta decidimos este modelo para primaria, el modelo 80-20. Si ven toda la área en rojo es el español, el tiempo que se imparte en español, y el azul es el tiempo en inglés. Entonces, gradualmente empezamos en prekinder y kinder con 80-20, 80% de español. ¿Y por qué? Porque sabemos que el español es el idioma en riesgo en San Antonio. Hay muchas comunidades en Estados Unidos, porque el inglés está protegido por todos lados, lo vemos por todos lados y muchas veces los niños ese es el idioma que quieren, entonces el que pierden siempre, siempre va a ser el español, lo protegemos, pero sí incrementamos el inglés cuando ya llegan a cuarto, quinto grado, como vemos aquí en esta gráfica, vemos que ya están al 50-50 aprendiendo los idiomas. Alternamos las ciencias cada año en español y en inglés y el comité. Al final teníamos las matemáticas completamente en español, pero decidimos sin ninguna razón que queríamos exponerlos al inglés en cuarto grado, ¿verdad? Y luego, ahorita vamos a platicar un poquito qué pasa en la secundaria. Y Marta nos va a platicar un poquito más de esto. Bueno, como se pueden dar cuenta, cambia un poquito ya en la secundaria. Los cursos que están en rojo se dan en español y los cursos que están en azul se dan en inglés. Como se pueden dar cuenta, ya es como un poquito más de una mezcla. Al igual que toman ELA, que es English Language Arts,
ahora el español se convierte en Spanish Language Arts y ahí es donde entra el departamento de idiomas, ¿verdad? Porque el programa es programa, el lenguaje dual, ¿verdad? Pero las clases se convierten de LOTE, que es Language Other Than English. Y en lugar de tomar una clase de español regular de un estudiante que tiene que tomar una clase electiva de idiomas en la secundaria y en la preparatoria, ya cambia un poquito y específicamente para el programa de idioma dual se enfoca, ¿verdad?, en ser un espejo imitando lo que se les enseña en su clase de inglés, de English Language Arts. Entonces se convierte en Spanish Language Arts. Como pueden ver, empiezan en sexto de primaria, se le llama Español Dos Honores o Pre-AP, porque todas estas clases están ahora alineadas, las clases de español están alineadas al examen de Advanced Placement que ofrece la compañía College Board, que es una organización sin fin de lucro, que es la misma que ahorita vamos a hablar un poquito más, hace los exámenes de SAT. Y esta es una clase que generalmente los estudiantes que están aprendiendo español como segundo idioma en cualquier parte de Estados Unidos, ¿verdad? College Board es famoso en todo Estados Unidos, pero estas clases pueden tomar un examen de Advanced Placement en octavo grado los estudiantes, pero generalmente esta es una clase que toman los estudiantes en la preparatoria, ya sea en décimo, onceavo o doceavo grado, muchísimo más grandes. Como se dan cuenta, están las materias también de core content, ¿verdad? De contenido, como vienen siendo las químicas, ciencia, historia mundial, álgebra, que también se pueden ofrecer en español, pero también pueden ofrecerse en inglés. Entonces, por ejemplo, en preparatoria, un estudiante puede estar tomando química en español, mientras está tomando precálculo en inglés, mientras está tomando español 4 o español 5 y también historia mundial en inglés. Entonces ya es como un poquito 50-50 o 60-40, dependiendo. Gracias, Marta. Muchas gracias. Entonces empezamos a ver algunas de las calificaciones de los estudiantes, empezamos a monitorear el crecimiento de todos los estudiantes en el distrito, pero si ven en amarillito, empezamos a ver el 16, empezamos a ver crecimiento un poquito estancado a lo mejor en el 20, el 2016, 2017. Para el 18 empezamos a ver que los estudiantes que estaban en el programa de lenguaje dual tenían calificaciones mucho más altas en el examen estatal de STAR. Y si se fijan en el 2019, también sigue incrementando ese número. Entonces, es cuando empezamos a ver la gráfica de Thomas and Collier y ver que sí está alineado a lo que ellos estaban diciendo, ¿no? En sus gráficas entonces tuvimos mucho éxito al principio. Fue muy, muy, muy drástico lo que vimos. Entonces empezó COVID y pues sí, hubo algunos detalles, pero como quiera vimos crecimiento. Si quieres darle a la siguiente diapositiva, en el 2020, si se fijan, aquí estamos con las calificaciones de álgebra y biología. También pudimos ver que en lenguaje dual nuestros estudiantes tenían un porcentaje mucho más alto que los estudiantes monolingües o en todos los estudiantes en general, ¿verdad? Entonces, también lo vimos en secundaria. Y pues acá podemos ver un poquito más de los estudiantes también en el 2019, que también pudimos ver cómo calificaron, que también estuvieron altos. Hay una historia muy interesante porque nosotros, como empezamos el programa en el 2016, empezamos a invitar, queríamos empezar algo en secundaria, pero no empezamos con esos niños que empezaron en primaria. Hicimos un experimento y dijimos, "Bueno, vamos a invitar a estudiantes que hablan español, aunque no hayan estado en primaria en un programa dual, a ver qué pasa." Escogimos un grupo de estudiantes en Brackenridge que estaban reprobando el examen de STAR en octavo grado. Ellos lo toman en inglés. Pero lo que hicimos es que pusimos a una maestra, su primer año como maestra dual, su segundo año como maestra, y le enseñamos todas las estrategias, la llevamos a conferencias, y ella empezó a dar la clase a estos niños en español.
dio la clase completamente en español. El examen lo tomaron en inglés los niños, pero la clase fue en español, haciendo conexiones con palabras, vocabulario en inglés. Lo que pasó fue extraordinario porque nuestros estudiantes, casi 80% de los estudiantes que estaban reprobando en octavo grado, pasaron el examen estatal de STAR, simplemente con enseñar la clase en español. Entonces, ese fue uno de los logros. Y ahora pues ya tenemos varias, desde el 2021 que estamos graduando estudiantes en el programa de lenguaje dual a nivel preparatorio. Ok, y aquí tenemos resultados de los años, de los últimos años en el 2023, 2024. Aunque sí perdimos un poquito, ¿verdad? De puntos por COVID, por muchas cosas, como les decíamos, de repente vamos bien, vamos muy bien y de repente siempre hay algo que nos retrasa un poquito, pero sin embargo, a pesar de esto, como quiera estábamos más arriba que los estudiantes a nivel, a nivel del estado. Entonces, aunque teníamos negativos, teníamos muchos más estudiantes pasando el examen en el programa de lenguaje dual. Entonces, nos da mucho orgullo y aquí podemos ver que el español y también en las matemáticas. Entonces, ya veremos cómo nos va este año y compartimos con ustedes, pero sí ha sido un éxito muy grande, no nada más por los números, pero también de cómo se sienten los estudiantes, cómo han recibido y abrazado el programa, no solamente los niños, pero nuestras familias, porque estamos muy cerca con nuestras familias también. Y bueno, aquí está un poquito de la información, porque nosotros no lo aprendemos solos, sino aprendemos de las personas que son expertos. Esos son algunos de los libros en los que nos apoyamos para enseñar y a las maestras, capacitar a las maestras, a los directores y a todos el personal con el que trabajamos. Entonces, nos da mucho orgullo haber trabajado con Thomas and Collier, Mónica Medina, los Escamillas, José Medina, los doctores Guajardo y muchísimos más con los que hemos tenido el placer de trabajar y aprender al lado de ellos. ¿En qué? Y aquí tenemos una foto del doctor Cardona, que estuvo con nosotros en Mark Twain hace año y medio y que pudo ver una de nuestras escuelas pioneras, que es Mark Twain, que ha tenido logros a nivel nacional y estatal. Entonces, nos ha ido muy bien con él. Toda la escuela es completamente dual, que no todas las escuelas son dual, completamente tenemos varias clases que son, pero en este caso, esta escuela que visitó el doctor Cardona, sí es completamente dual. Entonces, vamos a platicar un poquito de los beneficios del programa de lenguaje dual. Marta. Muy bien, bueno, obviamente el primer beneficio es cognitivo, ¿verdad? La inteligencia mental, la habilidad mental, la creatividad nos ayuda a resolver problemas, mejora nuestro rendimiento escolar, promueve un mayor rendimiento en pruebas estandarizadas. Es como, por ejemplo, cuando si recibimos una cascada de información, ¿verdad? Es como cae el agua y lo recibimos en ambos, en inglés y en español. Al caer, pues se revuelve todo, ¿verdad? Los niños pueden conectar cuando aprenden algo en inglés a cómo conectarlo al español y cuando lo aprenden en español, conectarlo al inglés. También hay un beneficio cultural y social, cultiva la comprensión aún más profunda de otras culturas, ¿verdad? Y tenemos más respeto por la gente, aumenta su autoestima y el orgullo de su idioma y de saber de dónde vienen ellos mismos, que es algo de lo que deben de sentirse orgullosos. Y obviamente económico, porque proporciona a los estudiantes una ventaja competitiva al poder hablar ambos idiomas, al poder ser duales y tener más oportunidades a escoger sus carreras. Más aparte, como les dije, el componente económico en cuanto a que pueden tener créditos universitarios empezando desde octavo grado. Aquí tenemos un pequeño video sí, y luego lo compartimos con ustedes. Creo que es un poquito, son testimonios de nuestros estudiantes, está un poquito largo y podemos compartir con ustedes. Creo que no tenemos suficiente tiempo para enseñar pero podemos compartir con la audiencia si lo quieren escuchar. Y son niños que están compartiendo su experiencia en San Antonio ISD. Y bueno, hay una pregunta que siempre nos hacen, que yo particularmente, yo soy nacida en Estados Unidos, yo crecí entre dos idiomas, dos culturas y también hablo Spanglish y mucha parte de mi vida yo pensé que era algo malo y pensé
que no era bueno, ¿verdad? Porque me iba a México y decía, bueno, es que debes de hablar el español perfecto y estás acá en Estados Unidos, que debes de hablar. Y pues nos han enseñado, hoy en día creo que esta nueva generación de jóvenes tiene más aceptación por el Spanglish, le ha tomado un poquito de orgullo y bueno, uno de nuestros líderes en estas teorías y abogado del Spanglish es el doctor José Medina, que se ha hecho muy famoso en TikTok. Pero él tiene una larga experiencia, él fue director de escuelas, maestro dual, el autor de muchos libros a nivel nacional y también TikTok, de TikTok, TikTokero. Entonces, uno de mis mentores que realmente me ha hecho cambiar la forma de ver a nuestra sociedad y a nuestros estudiantes, que son diferentes porque estamos aquí en un país diferente que es Estados Unidos, donde se unen dos culturas y dos idiomas, ¿verdad? Entonces, históricamente el Spanglish se ha rechazado. En las aulas en inglés y en español en Estados Unidos y en otros países, pero hoy en día sabemos que hay muchísimo más información que nos enseña que es algo cognitivo, es nuestro repertorio lingüístico. Cuando hablamos dos idiomas o más, tenemos diferentes códigos que tenemos que mover, que nuestro cerebro está analizando y especialmente con nuestros chiquitines que están aprendiendo un idioma y a lo mejor uno es más fuerte que el otro, ¿verdad? Entonces, quiero pasar a la siguiente diapositiva para leerles una cita que que nos dice el doctor Medina. Dice, adoptar el Spanglish no significa que no ayudemos a los estudiantes a ampliar sus repertorios lingüísticos. Significa que lo hacemos sin oprimirlos lingüísticamente. Entonces, nosotros creemos firmemente en esto porque si queremos que los estudiantes aprendan el español académico y el inglés académico, ¿verdad? Pero sin tratarlos mal, sin avergonzarlos, porque muchos de nuestros estudiantes vienen de familias de tercera, cuarta generación que decidieron poner a esos estudiantes en lenguaje y a lo mejor en casa se habla de parquear, de, no sé, de combinar las palabras, de hablar Spanglish y no queremos avergonzar a ninguno de nuestros padres. Al contrario, no queremos quitarle nada, agregar a ese repertorio lingüístico. Nuestros maestros sí se mantienen el idioma de instrucción, siempre. Si el maestro está dando la clase en inglés, ellos se mantienen en inglés y la maestra en español, ¿verdad? Para ser modelos de los programas duales, ¿verdad? Pero no, estratégicamente usamos el Spanglish para ayudar a los estudiantes. Y ahorita les platicamos un poquito de cómo lo hacemos. Dos términos que usamos mucho en nuestros programas es el translenguaje. Y sabemos que el translenguaje es ver el código que en el sistema de comunicación de nuestro cerebro. Y el resultado de esto no es la definición de Spanglish, pero sí es el resultado de lo que pasa en Spanglish cuando estamos tratando de tener conocimiento y tratar de negociar el lenguaje en nuestro cerebro, ¿verdad? Además de eso, usamos el metalenguaje, donde les enseñamos a los estudiantes a discutir, describir y analizar ambos idiomas. Y ahorita les doy unos ejemplos de cómo lo hacemos. Eh, en el siguiente, como les decimos, en clase no vamos a penalizar a ninguno de los estudiantes por usar la palabra parquear, vaquear, chequear, carro. Lo ponemos en una pared de palabras donde le llamamos coloquialismos, regionalismos y les decimos a los estudiantes, sí, parquear es una palabra muy bonita y la vamos a poner aquí. Es una palabra social que nosotros platicamos con nuestros amigos, pero también hay una palabra en inglés. You can use to park y en español, estacionar. Entonces, queremos enriquecer su repertorio lingüístico, que ellos se sientan orgullosos, que no tengan ningún complejo al aprender, ¿verdad? También tenemos niños de diferentes países, de diferentes lugares donde se habla diferente, hay palabras diferentes, también las identificamos en clase y platicamos de que un popote puede ser sorbete, cañita, pititos, que hay muchísimas palabras y que el lenguaje es bien rico y que debemos estar orgullosos de donde venimos. Además de eso, tratamos de enseñarles con historias que sean relevantes a sus vidas, ¿verdad? Algo que no les queremos dar simplemente una historia, aunque puedan leer historias de otros lugares, pero
no queremos que siempre estén escuchando historias de lo que pasa en Minnesota, donde solamente hay nieve, cuando viven en Texas, cerca de México, entonces platicamos un poquito de diferentes historias y experiencias de nuestros propios estudiantes, ¿verdad? Entonces hacemos ese tipo de conexiones y capacitamos a nuestras maestras para que aprendan a cómo impartir clases que ayudan a a nuestros estudiantes. También, como les digo, siempre separación intencional o estratégica de las palabras. Usamos el rojo para el español, el azul para el inglés y siempre estamos conectando. Aunque sea la clase completamente en español, siempre conectamos. Pero ¿cómo se dice esta palabra? Democracia, democracy. Entonces, como quiera la conectamos de alguna forma. Y igual, cuando están hablando, estamos enseñando en inglés, tratamos de conectar con la palabra en español siempre, ¿verdad? Sin separarlo mucho, sino conectándolo. Otra cosa que hacemos es transferencia de idioma. Como les digo, el metalenguaje es súper importante. Hablamos son cognados, son falsos cognados, embarrassed, embarazado, porque muchas veces, ¿verdad? Tenemos ese tipo de conversaciones en clase donde estamos viendo, bueno, ¿cómo termina esta palabra? ¿Cuáles son algunos patrones del lenguaje? Entonces, platicamos sobre mucho de esto y todo está integrado en todas las estrategias en clase. Y como les digo, capacitamos a todo nuestro personal, empezando desde las personas que están en las oficinas hasta los directores y superintendentes de nuestro distrito. Entonces, y hay muchísimo más, ¿verdad? Pero no vamos a platicarles todo, es un poquitito, una probadita de lo que hacemos en nuestras aulas. Muy bien. Bueno, ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo colaboran otros departamentos del distrito para apoyar el programa dual? En este caso, ¿verdad? Obviamente utilizamos World Languages, idiomas del mundo. Como les dije, el programa es lenguaje dual, pero el curso es de LOTE, Language Other Than English. Entonces, en lugar de tener tu español regular que tomarías como electivo en secundaria y en preparatoria, es donde entra la clasificación de las clases de honores que se convierten en idioma dual. Entonces, los cursos de honores en español del programa dual no son regulares, ¿verdad? Sino están hechos para poder imitar la clase de ELA, que es English Language Arts, pero en este caso Spanish Language Arts, alineados, ¿verdad? Al examen de Advanced Placement de Español, Lengua y Cultura, y también a los TICs en español. Entonces, los niños de sexto toman español 2 honores, los niños de séptimo, español 3 honores, y los niños de octavo grado, español 4, que viene siendo AP Spanish Language and Culture. También como Mónica utilizamos algunos libros, ¿verdad? Que utilizan para Content-Based Language Instruction, para los niños que están aprendiendo el contenido mientras están aprendiendo el idioma, que también existe para World Languages. Utilizamos los 7 pasos de poder participar en la clase y el QSSA para poder hablar con tus compañeros, ¿verdad? Y para poder compartir en escritura. Ya cuando los chicos pasan a la preparatoria, tienen la oportunidad para aquellos que, como Mónica nos explicaba, no porque no vienen de doble sendero, ¿verdad? O del programa dual desde pequeñitos, nuestro distrito es un poquito diferente y los deja también ser parte del idioma dual en secundaria y en preparatoria. Entonces, para aquellos que ya estén en un nivel un poco más avanzado en su español, pero que no tomaron, ¿verdad? El lenguaje dual desde chiquitos, tienen la oportunidad otra vez en noveno grado de estar expuestos al español 4, que es AP Spanish Language and Culture. Y también después de haber obtenido esos créditos, pueden después tomar la clase de español 5, que viene siendo AP Spanish Literature and Culture. Y aquí tenemos una foto de unas estudiantes que ganaron el Spanish Spelling Bee este año que acaba de pasar. Por ejemplo, la clase de español 4, me enfoco en estas dos clases, ahorita les voy a decir, porque la clase de español 4 está alineada, como les digo, al examen de Advanced Placement, Spanish Language and Culture, que equivale a un nivel intermedio universitario. O sea, nuestros alumnos están aprendiendo un nivel intermedio universitario desde octavo grado.
obviamente en sexto y en séptimo también, alineado para que en octavo grado puedan pasar este examen. Y la clase de español 5 está alineada al examen de AP Spanish Literature and Culture, que equivale a un nivel universitario avanzado universitario en este español. ¿Pero qué es Advanced Placement? Bueno, Advanced Placement pertenece a College Board, que es una organización de miembros sin propósito de lucro que llega a más de 7 millones de estudiantes cada año en todo Estados Unidos, ayudándolos a navegar el camino durante la preparatoria para prepararlos para la universidad, ¿verdad? Fue fundada hace más de 120 años y por lo que son más famosos es por el examen de SAT. Todos conocemos el SAT, ¿verdad? Yo no lo tuve que tomar porque yo nací y crecí en México, pero Mónica sí lo tuvo que tomar para la Sí. universidad. Entonces, estos exámenes, ¿verdad? Son creados para expandir la oportunidad de los estudiantes para adquirir las herramientas necesarias para su futuro en la universidad. Si se fijan, por ejemplo, en el cuadrito abajo, vienen los puntajes, 1 siendo el puntaje más bajo y el 5 siendo el puntaje más alto. Entonces, a partir de un 3, califica para que les den créditos universitarios, dependiendo la universidad a la que elijan ir. Entonces, por eso también es importante enseñarlos a que ellos naveguen y puedan entrar a College Board y busquen las universidades y cuánto les darían por su puntaje, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, UTSA aquí en San Antonio, con un 2 te da 2 clases universitarias. Generalmente es a partir de un 3. Y bueno, pues cuáles son los beneficios, ¿verdad? De tomar estos exámenes de AP que son ya de nivel universitario, pues la posibilidad de poder llegar con suficientes créditos de español, porque ya lo tomaste desde que estabas, algunos desde kinder, algunos desde secundaria, algunos desde la preparatoria, y puedes hasta adquirir una asignatura secundaria si tomas ambos exámenes, el de 4 y el de 5, antes de siquiera comenzar tu carrera universitaria. También se convierten en seres duales, la comprensión en ambos idiomas están casi al mismo nivel. Tal vez uno un poquito más que otro, ¿verdad? A algunos se nos facilita más un idioma que el otro, pero están muy a la par. También existe el beneficio económico porque generalmente un estudiante por este examen de AP, y los exámenes, se me olvidó decir que los exámenes de AP los ofrecen de todas las materias. Hay AP Biología, AP Química, AP Historia, pero mucha gente no sabe que los exámenes de AP de idiomas, de cualquier idioma, son los que más créditos universitarios nos dan dependiendo del puntaje que saquemos, pero puedes obtener hasta 18 créditos universitarios si sacas un 5, dependiendo la universidad. Estos exámenes generalmente tienen un costo de $35, pero en el caso de nuestros estudiantes los paga su escuela o el distrito y obviamente lo tienen que tomar empezando, la primera oportunidad es en octavo grado. Ellos pueden, durante este proceso aprenden a hacer ensayos, aprenden a hacer investigación, a colaborar entre ellos constantemente y a argumentar sus puntos de vista para poder convencer a las personas. Estas son las escuelas secundarias en las que actualmente tenemos la conexión entre idioma dual y World Languages y las preparatorias también. Como se dan cuenta, Mónica habló de números, pero es algo que no se ve en otros distritos, ¿verdad? Generalmente ya cuando llegan a secundaria y a preparatoria no se les da la misma oportunidad de poder pertenecer al idioma dual. Y ya es todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos por, esperemos que les haya gustado un poquito nuestra presentación y nuestra historia en San Antonio ISD. Si tienen preguntas, pues estamos dispuestos a contestar cualquier duda, con mucho gusto. ¿Por qué los niños tienen ventajas cognitivas? Bueno, sabemos que en estudios que se han hecho, ¿verdad? Hemos visto que eh, scans del cerebro se ve que se prende un poquito la masa gris de los estudiantes bilingües, más que no quiere decir que el monolingüe no sea inteligente, pero tienen más posibilidades esta persona de ser multilingües. Les ayuda mucho en el multitasking, que es el hacer muchas cosas a la misma vez. Hay estudios que nos dicen que el Alzheimer
se retrasa por 5 años o más. Entonces, son muchos esos beneficios. Que creo que un niño bilingüe es más inteligente que un niño monolingüe, tiene más oportunidades y lo vimos claramente en el ejemplo que les di en la gráfica de Thomas and Collier, donde vimos que los niños al estar aprendiendo dos idiomas, académicamente, porque eso es bien importante, académicamente, y suben, ¿verdad? Entonces sabemos por eso. Y también pues lo pudimos ver en San Antonio ISD. Y no quiero decir que nada más nuestro distrito, muchos otros distritos. Hoy es un programa que es muy popular, ¿no? En los últimos años. Y sí, como les digo, es algo que se ha podido estudiar. Definitivamente un cerebro que piensa en más de un idioma tiene más actividad cognitiva. Correcto. Sí. ¿Que ¿Hay algunas otras preguntas? No veo a ver. No, nada más dice, qué estupenda labor realizan el programa dual de lenguaje de San Antonio. Felicidades, de Alfredo. Mm, Muchas Muchas gracias. gracias. Excelente presentación, gracias, señor Paula de Gracias, muy Gortari. amables. Sí, sí, estamos a su disposición, cualquier pregunta y gracias por la oportunidad y por la invitación. Oh, sobre el Biliteracy Seal. La pregunta es, ¿cómo se obtiene? Tal vez. Sí. ¿Cómo se Sí. obtiene? Bueno, les voy a platicar un poquito. El Biliteracy Seal, al final, cuando los estudiantes se gradúan, ellos tienen, si han estado varios años en el programa, exitosamente pasaron sus exámenes estatales, ellos tienen la oportunidad de graduarse con el sello de biliteracidad y en su graduación les damos una graduación especial a todos nuestros estudiantes que se gradúan. De hecho, mañana tenemos una de las graduaciones. Hoy estamos Hoy. compartiendo. Hoy no pudimos ir porque estamos en la presentación. Estamos con nuestro grupo de estudiantes en las preparatorias que tienen el Biliteracy. Sí, es un honor, ¿verdad? Que los estudiantes tengan esa oportunidad de reconocerlos como estudiantes bilingües. Eso les ayuda mucho a ellos cuando están tratando de estar en una escuela de universidad, cuando empiezan a aplicar para la universidad. Entonces, eso es algo que les da mucha distinción ¿verdad? Pero sí. Y sobre el Biliteracy Seal, tienen que haber tomado, por ejemplo, en secundaria, sobre todo en preparatoria, ciertas materias en español, ya sea de contenido y también de español regular, como las que hablamos de 4 y 5, haber tomado ambas más aparte de contenido y se les da un proyecto también para que ellos puedan, que tienen que pasar todos estos requisitos para poderse graduar con el Biliteracy Seal. Y se les da su estola y su medalla, como es Mónica, y hoy comenzaron, y de hecho hoy con las graduaciones o las ceremonias. Abigail, eso te lo comenta. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Abigail. Gracias. Yo quisiera comentar algo, si puedo. Claro que sí. Zoraida. Nosotros empezamos este ciclo con la presentación de una lingüista una filóloga muy famosa, que es la doctora Compani. Y bueno, comentaron todo lo que ustedes han comentado sobre la lengua que se habla en Estados Unidos, sobre el Spanglish y a mí me parece fascinante y creo que es algo que la gente debería entender más. Es una manera de extender el idioma. Ustedes están creando una cultura nueva, han creado una cultura nueva. Digo ustedes, pues porque yo soy de la Ciudad de México, no soy de la frontera. Y lo que le preguntaban es que qué más hay que hacer y ella comentaba, pues hay que estudiarlo más. Cuando nosotros queremos estudiar los modismos, estudiar las palabras y les escribimos a las universidades, generalmente no tenemos respuesta. Y entonces creo que el Spanglish no ha sido estudiado lo suficiente para entender que así como en el video que vamos a ver en un momento se habla del español en Honduras y de cómo utilizan palabras locales en diferentes países, en Chile, en Argentina, en México, en donde sea, ustedes también utilizan sus palabras locales que son mezclas, pues probablemente de donde vinieron sus familias, que puede ser donde sea de México o de Latinoamérica, combinado con lo que ustedes viven en Estados Unidos. Y a mí me parece que eso es algo fascinante. Entonces, yo me disculpo porque al final, porque dije hace rato, el español nos une de Tijuana hasta Tierra de Fuego, pero creo que nos une desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Y eso es gracias a personas como ustedes.
Así es Gracias. que muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Yo creo que sí es un desafío, sobre todo cuando traemos el chip como latinos o mexicanos de que venimos a dar clases de español. Por ejemplo, yo empecé como maestra de español, español regular, ¿verdad? Lo típico de que los números, la letra, la gramática, ¿verdad? Y cuando me uno a idioma dual con otro distrito primero, tuve que aprender a ser maestra, ¿verdad? De idioma dual, que es muy diferente. Son clases más avanzadas y alineadas, por ejemplo, al español universitario. Y yo creo que sí existe ese desafío de convencer a los maestros de que no queremos que hablen el español perfecto, sino simplemente queremos que hablen, queremos que conecten con esa parte de ellos que generalmente después de crecer aquí en los Estados Unidos se pierde, ¿verdad? Entonces, no nada más el maestro está a cargo de enseñarles el español académico, pero sino también de conectarlos con esa parte de ellos, que piensen que esa parte de ellos es especial, ¿verdad? Creo que se me vino una anécdota de cuando era maestra hace como 20 años. Enseñaba a estudiantes ESL, inglés como segundo idioma, y les enseñaba. Y un día un niño me dice, pero es que mi maestra de español me regaña porque no quiere que hable Spanglish y no quiere que haga esto. Y mi intuición era muy joven. Yo pensaba, es que no es posible, ¿verdad? Y yo le decía, no te preocupes, mijito, porque el Spanglish va a ser un idioma algún día. Entonces, no sabía yo lo que le estaba diciendo, era una intuición. Todavía no había estudiado tanto, sí había estudiado, pero todavía no tenía la maestría. Entonces, es algo que creo que nos nace del corazón de haber vivido lo mismo, porque yo me sentía identificada con el niño y también sentía que no era bueno lo que le decía la maestra. Y pues igual y sí, un día va a ser un idioma y hay que estudiarlo más y ver cómo llega, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? La jornada anterior hubo una presentación del Borderlands Education Center del College of Education de aquí de la Universidad de Arizona. Y ahí tienen su filosofía general de todo el departamento o de todo el college es el Funds of Knowledge, que ustedes seguramente conocen, ¿no? Y nos Sí. enseñaron cómo dan clases de matemáticas con perspectiva cultural. Y es verdaderamente maravilloso. Era invitar a la mamá, que era costurera, invitar al niño para que aprendiera que también hay matemáticas haciendo una falda y cómo la mezcla del idioma con los conocimientos básicos, que es lo que ustedes están diciendo. Lo que acaba de decir Marta es muy importante. Lo que tú ya traes, lo traes por tus raíces, por tu historia, por la historia de tu familia, por lo que has escuchado, es fundamental para construir sobre eso. Creo que esto es algo que hay que seguir promoviendo y que la gente debe entender el valor que tiene pues esta experiencia cultural que nos rebasa a nosotros mismos, ¿no? Porque es algo que traemos, porque nuestras familias nos lo transmitieron, el lugar donde crecimos o donde estudiamos, los lugares por los que pasamos, y darle un valor a todo eso. A mí me Claro, parece fantástico todo lo que Gracias. acaban de decir. y de Gracias. manera exponerlos a esa parte y cultura de su descendencia, ¿verdad? Porque muchos de ellos son migrantes y ya nacieron a lo mejor en los Estados Unidos, pero existe esa parte de ellos que viene de sus padres, de sus abuelos, de la que se deben sentir orgullosos también y tomar ventaja. Muy bonito. Gracias. Gracias. Cónsul Lee. Pues yo no tengo más que palabras de agradecimiento, empezando obviamente por la UNAM San Antonio, su directora Pablo de Gortari, muchísimas gracias por haber reunido a estas personas tan espléndidas que nos pudieron hablar de este proyecto. Muchísimas gracias a Zoraida por la moderación, también Marta, Mónica, impresionante el tema que nos exponen, porque además es un tema vivo, es un tema que es palpable y que además está sembrando semillas para las generaciones del mañana, que como ustedes dicen, así como ahora el Spanglish ya es algo muy natural, seguramente ellos seguirán rompiendo muchas de estas barreras que, pues a final de cuentas, también se terminan depositando en el idioma. Y bueno, decíamos al inicio, ¿no? Que hoy conmemoramos no solo el Día del Español en las Naciones Unidas, sino también el Día del Libro. Yo hago dos comentarios muy rápidos, justo en relación con lo que ustedes dicen y el trato con las nuevas generaciones que tienen. Qué mejor, ¿no? Que se siga haciendo eco de ese impulso inicial cuando se fundan Naciones Unidas y se seleccionan los idiomas oficiales, pues hubo un cabildeo, un empuje muy importante de toda la región latinoamericana para que el español fuera una de las lenguas. No tanto
porque fuera un asunto novedoso de prestigio, sino porque es muy pertinente saber que la realidad internacional y en nuestro caso ya la realidad nacional también se iba a describir en español. Entonces, todo lo que nosotros digamos de derechos humanos, de diplomacia, de ejercicios de acercamiento, de lectura, se puede expresar también en nuestro idioma. Y yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo con estos pequeños refleja justo eso, cómo podemos seguir construyendo y concibiendo no nada más el mundo presente, sino también el futuro en los dos idiomas, en este caso el español y el inglés, y hasta en la mezcla, que es ese punto de intersección que representa el Spanglish. Y la otra que me gusta mucho también pensando en el día del libro es que de todo lo que yo estuve escuchando, ustedes no solo están fomentando el intelecto, también están cuidando la parte, si me lo permiten así, del espíritu de estos niños. Creo que en inglés se expresa todavía mejor, ¿no? Cuando dices the spirit of somebody, quiere decir este empuje, estas ganas, este carácter, y lo están forjando de manera maravillosa, similar a un libro. Creo que una de las cosas que perdemos de pronto de vista con nuestra edad moderna es que el libro lo que hizo fue permitirnos empezar a tener un pensamiento individual, ¿no? Antes de eso, quien leía, pues tenía que sentarse al centro de un grupo de personas, probablemente era la única persona letrada, y pues leía en voz alta y de ahí las personas escuchaban historias, ¿no? Similares, probablemente como sean las interacciones con las abuelas de estas nuevas generaciones de personas de descendencia mexicana y las abuelas que nada más hablan español. El libro lo que hace es venir a permitirnos esa espera de diálogo con uno mismo, ¿no? Yo ya no tengo que escuchar al pastor o ya no tengo que escuchar al maestro, yo ya puedo tener esa interacción con no solo el conocimiento, sino con un mundo interno. Entonces creo que eso es lo que ustedes también están haciendo. Le están diciendo a estas nuevas generaciones, siéntanse orgullosos de quiénes son, hablen con quien necesiten hablar y sobre todo permitan que su pensamiento sea flexible, sea maleable. Y creo que una cosa que me encanta es que de manera muy sutil, pero al mismo tiempo muy firme, le están diciendo a las nuevas generaciones de personas estadounidenses que no se tiene que ser monolingüe. El bilingüismo, el multilingüismo es bueno. En la herencia mexicana, pienso yo, creo que se valora bastante, ¿no? A partir del modelo europeo que uno pueda hablar francés y al mismo tiempo catalán y al mismo tiempo español. Es algo que no existe culturalmente en los Estados Unidos, pero creo que con el trabajo diario que ustedes nos expusieron hoy, se está afianzando también en estas nuevas generaciones que están ya presentes y a quienes hay que dejarles sin duda alguna pues un mundo que puedan descubrir, explorar y con mejores condiciones, si es posible, el que nos tocó a nosotros. Así es que con eso yo cierro, agradezco en nombre del Consulado de México en Tucson y también a nuestro cónsul titular, Rafael Barceló. Invito a todas las personas a que no solo continúen sintonizando la siguiente transmisión, las siguientes dos transmisiones, de hecho, porque vamos a ver un video y después continuamos con el ciclo de la lengua española, sino que también visiten las transmisiones anteriores. La doctora Catalina Stern nos dio ya ahí un preview, un pequeño anzuelo de lo interesantes que han estado también las sesiones que desde UNAM Tucson han coordinado para este ciclo de la lengua española. Están disponibles en Facebook, están disponibles también en YouTube. Así es que bueno, con esa invitación cerramos. Muchísimas gracias por haber estado en este día tan especial, por haberle dedicado el tiempo y nos sintonizamos en la siguiente transmisión del Consulado de México en Tucson y de la UNAM Tucson.